Bueno, así como estuvimos viendo ya todas las clases anteriores, nuestra forma de presentar el trabajo quedó reducido en colocar la semana a la que corresponde. Estamos ya ahora con la semana del 24 al 28. Eso tienen que indicar siempre cuando me van a enviar sus trabajos. También sus nombres y la institución a la que pertenecen. Como tengo varios octavos, entonces me encantaría que coloquen a qué colegio o escuela corresponde. También el tema que vamos a estar viendo ya el día de hoy, que es factor común, monomios y polinomios. Y factor común por agrupación de términos. O sea que el día de hoy vamos a estar dando dos casos de factorización. Y como todo lo que estamos viendo, siempre empieza con actividades, o sea, situaciones problemáticas. Y nos dice acá, María Concepción tiene una frutería en la ciudad de Catuete. Le trajeron 162 naranjas y 96 manzanas. Desea colocarlas en bandejas con la misma cantidad de frutas y que ésta sea la mayor posible, sin que se mezclen en cada bandeja y que no sobren frutas. Le pregunta a su hija Lucita, ¿cómo podemos calcular la cantidad de frutas que irán en cada bandeja? Pienso que efectuando el máximo común divisor podríamos calcularlo, responde Lucita. Entonces, hazlo por favor, le pide su madre. Ayudemos a Lucita a realizar sus cálculos paso a paso para responder a las preguntas. ¿Cuántas manzanas y naranjas se deben cargar en cada bandeja? Entonces, para eso vamos a analizar la situación problemática y dice, luego de calcular el máximo común divisor, Lucita recordó que tendría clases sincrónicas de matemática. La clase sincrónica es la clase que nosotros estamos haciendo ahora. Volvió a su casa, preparó su lugar de estudio y se dispuso a aprender. Al inicio de la clase, su profesora dijo, para entender este nuevo tema, debemos recordar el máximo común divisor que habían aprendido en grados anteriores. ¡Qué coincidencia! Justo lo que calculé esta mañana, dijo Lucita, y entró a la plataforma donde encontró dos ejercicios. El primero decía, extrae factor común monomio, siendo la expresión 20b al cubo más 30b al cuadrado menos 40b a la quinta. Entonces, si ustedes se fijan, el máximo, o sea que lo que Lucita ve ahora son ya expresiones algebraicas, y en este caso, esta expresión algebraica que estamos viendo está separado por un signo positivo y un signo negativo, entonces estamos visualizando que ya nos está teniendo tres términos. Entonces, esto que estamos viendo es una expresión algebraica polinómica, ¿sí? Acuérdense que los monomios son aquellos que tienen un solo término. Y los polinomios ya son cuando tienen dos o más términos, ¿sí? Dice, ayapo poejaran dive, dijo ella. Veamos cómo explicó los ejercicios la profesora. Primero, como siempre, comprendemos el problema. Tenemos un trinomio. Acuérdense, trinomio se le llama ya cuando tiene tres términos. Recién acabamos de señalar que esa expresión algebraica, que es un polinomio, está teniendo tres términos. Y en el ejercicio se solicita extraer factor común monomio. Trazamos un plan. Para extraer el factor común monomio seguiremos los siguientes pasos. Y atiendan acá porque estos son los pasos que van a seguir para poder resolver. Primero, calculamos, dice, el máximo común divisor de los coeficientes de todos los términos del trinomio. Este será el coeficiente del monomio del factor común. Entonces, esta es nuestra expresión algebraica que vimos que tiene tres términos. Se recuerdan que los elementos son los coeficientes y sus partes literales. Entonces, esto que estoy señalando es lo que nosotros conocemos como coeficiente. ¿Qué hacemos? Acá, por ejemplo, lo que ella hace es hallar el máximo común divisor, pero en forma separada. A mí, por ejemplo, me gusta más trabajarlo todo junto. O sea que voy a descomponer en sus factores primos el 20
el 30 y el 10. Voy a dividir los 3 por un mismo número. Como yo veo que acá los 3 están terminando en 0, significa que a los 3 le divide el 10. Entonces, 20 dividido 10 es 2. 30 dividido 10 es 3. Y 10 dividido 10 es 1. Voy a marcar este 10 que acabo de colocar. ¿Por qué? Porque ese 10 le dividió a los 3 al mismo tiempo. Entonces, cuando nosotros buscamos el máximo común divisor, estamos buscando aquel número que le divide a todos al mismo tiempo. Y en este caso, el número es 10. Y no hace falta que yo continúe descomponiendo. ¿Por qué? Porque acá ya tengo el valor común entre cada término, ¿sí? Entonces, siguiente paso, segundo paso ahora. Ya tengo mi máximo. No hice de esta forma, lo que hice es descomponer todos juntos. Ustedes, si les resulta mucho más fácil, lo pueden hacer de esta forma y luego señalar los comunes y no comunes. Por ejemplo, el 2 es común, el 5 también es común, pero se elige aquellos que tienen el menor exponente. Por eso señaló acá el 2 y el 5. Y al multiplicar esos dos da como resultado 10. Eso ya va a depender de cómo ustedes lo deseen realizar. A mí me resulta mucho más fácil descomponer ya todo de una sola vez y ahí hallar el máximo común divisor. Segundo paso. Elegimos la letra que se repite en todos los términos elevados al menor exponente con la que aparezca. Entonces, si ustedes se fijan acá, toditas tienen b, ¿sí? Este dice b al cubo, acá dice b al cuadrado, acá dice b a la quinta. Entonces, la letra común entre los tres términos es la letra b, pero nos dice que tenemos que elegir aquel que tiene menor exponente. Entonces, acá tengo 3, acá dice 2 y acá dice 5. Entonces, aquel que tiene menor exponente es este que estoy teniendo acá, b al cuadrado. Entonces, ya tengo también la letra común entre todas con su menor exponente. Tercer paso. Dice, dividimos cada término del trinomio por el factor común extraído y dejamos indicada la multiplicación. Entonces, ¿cómo resolvemos este ejercicio? Voy a mostrarle antes de que veamos el plan que analizó el ejercicio. Entonces, lo que hacemos es 20b al cubo más 30b al cuadrado menos 40b a la quinta. Vimos que a los tres números le divide el 10, porque ese es nuestro máximo. Vimos que entre los tres, la letra que se repite es la b, con su menor exponente es al cuadrado. Y luego dice que el segundo factor, para obtener el otro factor, lo que hacemos es dividir cada uno de estos términos que tenemos acá con nuestro factor común. Entonces empiezo a dividir. Pueden hacerlo en un cálculo auxiliar, por ejemplo, 20b al cubo, dividido el factor común que es 10b al cuadrado. Al dividir 20 dividido 10 me da este número que tengo acá, que es el 2. Y al restar las letras, no se olviden que en una división se restan las letras, o sea, los exponentes de las letras. Entonces tengo b a la 1, o sea, b al cubo por b al cuadrado, que me va a dar b a la 1. Que esto es igual a 2b. Entonces acá colocamos 2b. Hacemos lo siguiente con el otro, que es 30b al cuadrado, sobre otra vez mi factor común, que es 2b al cuadrado. Entonces 30 dividido 10, acá tenemos el resultado, que es 3. Y las letras son iguales y tienen el mismo exponente, entonces directamente anulamos y solo nos queda como resultado acá el 3. Y el último es 40b a la quinta sobre 10b al cuadrado. Entonces 40 dividido 10, 40 dividido 10, acá me olvidé, acá era 40 había sido. Entonces 40 dividido 10 me da 4 y b al cubo dividido b al cuadrado, o sea, b a la quinta dividido b al cuadrado me da b al cubo. Entonces ese es el valor que vamos a colocar acá, menos 4b al cubo. ¿Sí? Entonces, de esa forma estamos resolviendo lo que se conoce como un factor común. Ahora vamos a analizar cómo lo fue analizando el ejercicio. Entonces, en primer lugar dice ejecutamos un plan. El trinomio, el que hallaremos el factor común es esta expresión que estamos teniendo acá.
Primer lugar, calculamos el máximo común divisor entre los coeficientes, o sea que del 20, del 30 y del 40, que es lo que nosotros descompusimos de esta forma. Luego dice, observamos la letra que aparece en el trinomio y vemos que en cada término aparece la letra B. Vimos que la letra B es la que se repite en todas. Elegimos para la parte literal de nuestro factor común esta letra elevada al menor, acuérdense, menor exponente, con el que aparece que en este caso b al cuadrado. Entonces, el factor común monomio será 10b al cuadrado, que es lo que indicamos acá, ¿sí? Estamos viendo. Dividimos cada término del trinomio por el factor común. Entonces, cada uno fui dividiendo yo en un cálculo auxiliar. Acá lo expresa. Entonces, al dividir, dice que queda 10b al cuadrado, que es nuestro factor común, y dentro del paréntesis el resultado de la división. Al dividir acá el 10 con el 20 me queda 2. Al restar la letra es al cuadrado con b, entonces queda 2b. Al dividir 30 con 10 me queda 3. Y b al cuadrado que también se anuló, entonces solamente 3. Al dividir 40 dividido 10 nos da 4. Y b a la quinta con b al cuadrado me queda b al cubo, ¿sí? Entonces, eso es lo que colocamos en este paréntesis, ¿sí? ¿Qué es lo que hizo después? En el siguiente punto lo que él hizo es ordenarlo para que quede estéticamente más visible, más lindo, ¿verdad? Y cuando se ordena, acuérdense que se empieza por el que tiene mayor exponente, por eso escribe 4b al cubo. Luego el que le sigue es el exponente b y por último el término independiente que es el 3. Entonces acá lo único que se hizo después de resolverlo es ordenarlo. Pero si ustedes llegan ya a esta parte del ejercicio ya está bien. Si es que no lo ordena, eso son detalles que hacen que estéticamente quede mejor el ejercicio nada más, ¿sí? Bueno, entonces a eso es lo que nosotros conocemos como factor común monomio. ¿Por qué se llama factor común monomio? Porque el término que es como el factor común, el que le divide a estos tres al mismo tiempo, es un monomio. Acuérdense que los monomios son aquellas expresiones que tienen un solo término, ¿sí? Bueno, dice acá, examinamos la solución. Comprobamos la solución aplicando la propiedad distributiva, volvemos al polinomio original. Entonces, ¿cómo nosotros corroboramos si está bien nuestro ejercicio? Lo que hacemos es aplicar la propiedad distributiva que consiste en multiplicar el monomio, este monomio, por cada uno de los términos del polinomio. Entonces tengo 10 por 4, que es 40, más por menos, que es menos, b al cuadrado por b al cubo, que es b a la quinta, 10 por 2, que es 20, b al cuadrado por b a la 1, que es b al cubo, y 10 por 3, que es 30b al cuadrado. Entonces, de esa forma, nosotros estamos corroborando si nuestro ejercicio está bien o no. La respuesta dice, al extraer el factor común monomio del trinomio, la expresión resultante es 10b al cuadrado igual a menos 4b al cubo más 2b más 3. Entonces, esa es nuestra solución. En el punto 2 dice, el siguiente ejercicio que vio Lucía decía, extrae factor común polinomio. En este caso, si ustedes se fijan y analizan el ejercicio, yo tengo un signo menos acá que separa. Significa que estoy teniendo solamente dos términos, ¿sí? Entonces, si yo estoy teniendo solamente dos términos, me fijo en la expresión que está dentro del paréntesis y veo que lo que está dentro del paréntesis en ambos casos son iguales, ¿sí? Entonces, vemos que esto se repite en los dos términos. Entonces, a eso se le llama factor común polinomio. Lo que se hace es sacar ese factor común polinomio, que en este caso es a más 1, porque es lo que se repite en cada término. Y lo que hacemos es dividir este término dividido por ese factor común. Y al dividir vemos que podemos simplificar estos valores y nos queda como resultado 2a, que es lo que colocamos dentro del paréntesis. Menos
Hacemos lo mismo con el otro, dividimos esa expresión con el factor común, que en este caso va a ser 3b, y la expresión simplificamos nuevamente y vemos que 3b es lo que nos queda dentro del paréntesis. Entonces, esto es lo que nosotros hacemos cuando vamos a resolver el factor común polinomio. Se saca el factor común que se repite, que en este caso es a menos a más 1, y dentro de otro paréntesis se colocan los valores que están fuera del paréntesis. Esa también es una forma de analizarlo directamente. Bueno, estas son las dos situaciones, los dos casos de factorización que vamos a analizar. Estamos con el primer caso de factorización y con el segundo caso de factorización, que es factor común y factor común por agrupación de términos, que es lo que acabamos de ver. Bueno, factor común polinomio y factor común monomio también se le está llamando. Dice, organizamos nuestro aprendizaje. ¿A qué llamamos factorización? Descomponer o factorizar una expresión algebraica es convertirla en el producto indicado de sus factores. O sea que cuando nosotros factorizamos, lo que hacemos es indicar como producto. Acuérdense que el producto significa multiplicación, ¿sí? Entonces lo que nosotros hacemos es indicar como una multiplicación de expresiones, en este caso algebraicas, ¿verdad? En álgebra esto se realiza con la aplicación de los distintos casos de factorización. En esta clase iniciamos con el primer caso, que es el factor común, que es factor común monomio, y también vamos a ver el factor común polinomio. Entonces tenemos el factor común, que es nuestro primer caso, y tenemos la primera situación, factor común monomio. Cuando en el polinomio se identifica que todos los coeficientes son divisibles por un número, máximo común divisor, y que en la parte literal aparece una o más letras que se repiten en todos los términos, decimos que estamos ante un caso de factor común. Para factorizarlo se halla el máximo común divisor de los coeficientes, no se olviden, y se eligen las letras que se repiten en todos los términos con el menor exponente con que aparezca. El monomio formado es el factor común. En la solución se escribe el factor común y seguido en un paréntesis se escriben los cocientes de dividir cada término del polinomio entre el factor común. Entonces, esa es la forma en la que se expresa un factor común monomio. Vamos a analizar este ejercicio. Yo quiero resolver esta expresión, quiero factorizar. Yo me fijo a simple vista que veo que la m se repite, entonces yo digo, este es un factor común. ¿Por qué? Porque la m se repite en ambos. Ahora voy a ver el factor común entre los números, entonces voy a hacer un cálculo auxiliar. Voy a descomponer el 2 y el 4 en sus factores primos. El 2 y el 4 es divisible por 2, entonces 2 dividido 2 es 1. 4 dividido 2 es 2, entonces marco este 2 porque ese es mi factor común numérico. Ahora voy a la letra. En ambas se repite la letra M, ¿sí? Entonces pongo 2M. ¿Qué hago después? Me fijo cuál es el exponente. Acá es 2, acá es 1, entonces solamente va a ser exponente 1. Para el siguiente término, que es lo que va a ir dentro del paréntesis, lo que se hace es dividir. Esto ustedes lo pueden hacer en un cálculo auxiliar o lo pueden hacer así como lo expresa acá. A mí generalmente me gusta más trabajar con cálculos auxiliares. Entonces lo que hago es 2m al cuadrado divido con mi factor común que es 2m. Entonces al dividir 2 dividido 2 me da 1. Y al dividir m al cuadrado dividido m me da m. Entonces al final me queda solamente m, que es lo que expresamos dentro del paréntesis. Como yo tengo dos términos acá dentro del paréntesis, me tiene que quedar dos términos también. Pongo el signo menos y ahora divido 4m dividido mi factor común que es 2m. La m con la m lo anulo y el 4 dividido 2 me da 2. Y eso es lo que coloco acá. Entonces cierro el paréntesis y esta es la factorización por el factor común. Si ustedes se fijan,
En el ejercicio hace lo mismo, solamente que en el cálculo auxiliar que yo les hice acá en el costado lo expresa de esta forma. Si a ustedes les resulta mucho más fácil entenderlo de esta forma, entonces háganlo de esta forma. Es lo mismo, se llega al mismo resultado. La intención de trabajar con estas expresiones es que ustedes comprendan lo que ocurre. Entonces, si lo hacen así, no está mal, porque es otra forma también de poder resolverlo y de entenderlo mejor también. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Colocó el factor común y ese factor común aplicó la propiedad distributiva para cada uno de los términos y dividió por cada valor. Al dividir queda la expresión algebraica, porque acá se simplificó el 2 con el 2 y la m al cuadrado con la m, que queda m a la 1. La m con la m se simplifica y el 2 con el 4 que queda 2, que es lo que estamos teniendo acá. Si nosotros tenemos dos términos, siempre nos tiene que quedar en el paréntesis dos términos, ¿sí? Bueno, dice, debemos tener presente que al aplicar la propiedad distributiva de la multiplicación respecto a la suma o la resta, la expresión factorizada volverá a ser la inicial. Entonces, si ustedes quieren controlar si hicieron bien, entonces lo que hacen es multiplicar el factor común por lo que les quedó en el paréntesis y les va a volver a dar otra vez el término que inicialmente teníamos. Acá, por ejemplo, les muestra que el factor común es A y al multiplicar A por B les da otra vez AB y al multiplicar A por C les da otra vez AC, ¿sí? Entonces vemos que acá estamos haciendo lo contrario a lo que es la factorización. Ya nos aparece la factorización y nosotros lo que hallamos es el término inicial, el primer factor. Ahora, vamos a este ejemplo. En este ejemplo yo quiero sacar el factor común. ¿Sí? Tengo tres términos. Lo primero que tienen que hacer es reconocer eso. Entonces, descomponemos en sus factores primos el 21, el 35 y el 49. Ustedes conocen la tabla, van a darse cuenta que todo esto están dentro de la tabla del 7. ¿Por qué? Porque 7 por 3 es 21. 7 por 5 es 35 y 7 por 7 es 49. Entonces marco este 7. ¿Por qué? Porque le dividió a todo al mismo tiempo. Ahora no puedo más dividir el 3, el 5 y el 7 por ningún número común. Entonces mi factor común numérico es el 7. Ahora voy a la letra. Veo que se repite la A en los tres, también la B y también la C. Entonces empiezo a fijarme. Acá tengo la quinta, está la quinta, acá está la cuarta, acá está el cubo. Entonces el factor común va a ser el menor, que es al cubo. Acá tengo b al cuadrado, acá tengo b a la sexta, acá tengo b al cubo. Entonces el menor es b al cuadrado, ¿sí? Entonces siempre con el menor exponente. Después tenemos la c al cubo, a la cuarta y al cuadrado. Entonces c al cuadrado porque es el menor exponente. ¿Qué es lo que hacemos? Entonces dividimos. En un cálculo auxiliar yo voy a dividir 21 a la quinta, b al cuadrado, c al cubo, dividido mi factor común que es 7a al cubo, b al cuadrado, c al cuadrado. Entonces 7, acá tenemos el 3, ese es nuestro resultado. Voy a la letra, acá tengo 5, acá tengo 3, entonces me va a quedar a al cuadrado, acá tengo 2 y tengo 2, entonces se va a anular por completo. Y acá tengo 3 y acá tengo 2, entonces me queda una c. Me queda 3a cuadrado c, ¿sí? Hago lo mismo con el otro, entonces divido 35, divido 7, que es 5. Acá tengo la cuarta, acá tengo al cubo, me queda a. Acá tengo b a la sexta, acá tengo b al cuadrado, entonces 6 menos 2, que es 4. Y 4 menos 2, que es 2. Entonces acá directamente yo ya estoy resolviendo. Y en el último, 49 dividido 7 es 7. A al cubo con a al cubo se anulan. B al cuadrado con B al cubo con B al cuadrado me queda una B. Y C al cuadrado con C al cuadrado me queda solamente C a la 1. Voy a mostrarle para que puedan entenderlo mejor. Voy a usar este espacio que tenemos acá. Entonces es menos 49 a al cubo, b al cubo, c al cuadrado, sobre mi factor común que es 7a al cubo, b al cuadrado, c al cuadrado. ¿Qué es lo que ocurrió? Primero divido esto que me da 7. Más divido menos, que es menos 7. La a tengo 3 y 3.
Entonces, esto se anula. Cuando son iguales, sus exponentes son iguales, se anula. Este también se anula. Entonces, acá tengo 3 menos 2. Y 3 menos 2 es b a la 1, ¿sí? Y este b a la 1 solamente se escribe b nomás ya. Entonces, por esa razón está expresado de esa forma. Bueno, ahora vamos a la segunda situación. Que el factor común sea un polinomio. En este caso, vemos que tenemos dos términos, este es uno y este es el otro. Si ustedes se fijan, lo que están dentro del paréntesis son iguales, entonces ese va a ser mi factor común polinomio. ¿Qué voy a colocar en el segundo paréntesis? Lo que está afuera de mi paréntesis, ¿sí? Entonces acá escribo 2m y 3n y ahí termina ya el ejercicio. Ahora, ¿qué ocurre en este ejercicio que estamos teniendo acá? En este ejercicio que estamos teniendo acá, lo que se hizo es agrupar, porque a simple vista yo veo que tengo 1, tengo 2 y tengo 3 términos, ¿sí? Y veo que no hay nada igual dentro de un paréntesis, pero si yo junto estos dos que tengo acá, van a ser iguales a este. Entonces lo que hago es juntar y pongo 8a, paréntesis, a menos b, y saco factor común signo acá. ¿Por qué saco factor común signo? Porque yo necesito que este signo cambie. Entonces voy a sacarle como factor común signo y va a ser menos dividido menos me va a dar más A y más dividido menos me va a dar menos B. Entonces ahora sí tengo dos términos. Este es uno y este es otro. Y me doy cuenta que en ambos se repite A menos B. Entonces, atiendan que acá, por ejemplo, le sacó factor común menos 1 para que se recuerden que cuando no tiene letra, cuando no tiene número, el número que le acompaña es el 1, ¿sí? Acá lo que hizo fue ordenar, separar por un signo positivo y después recién sacar el factor común menos 1, ¿sí? Que es lo que yo ya hice acá. Entonces, al sacar factor común ese menos 1, cambia el signo de lo que está dentro del paréntesis. Y ahí nosotros podemos visualizar que son iguales lo que están dentro del paréntesis. Se saca ese factor común y dentro del otro paréntesis colocamos lo que nos quedó al quitar ese factor común, que es 8a menos 1. Y ahí termina el ejercicio. Entonces dice acá, factor común por agrupación de términos. Existen polinomios en los que no se puede encontrar un factor común. Este es un segundo caso de factorización, gente. Lo que estuvimos viendo anteriormente es el primer caso que se llama factor común. Ahora tenemos un segundo caso que se llama factor común por agrupación de términos. Dice, existen polinomios en los que no se puede encontrar un factor común que afecte a todos los términos, pero al inspeccionar se puede notar que si se agrupan los términos de a dos o más términos, entre ellos tienen factores comunes independientes. Para factorizar estos polinomios que responden al caso denominado factor común por agrupación de términos, se combinan los casos anteriores. Veamos algunos ejemplos. Bueno, ¿qué ocurre? Estos ejercicios, si nosotros lo analizamos así como está, no hay nada común entre ellos. Acá se repite la M, acá también, pero en estas dos no se repiten. Acá se repite la N, acá también, pero en estas, solamente en estas dos, en estas otras no. Ahora, acá tengo una A, acá también, pero no hay A en las cuatro, ¿sí? También la misma cosa con la B. Entonces, por esa razón, nosotros nos damos cuenta, y les voy a mostrar que hay dos formas de resolverlo. Nos damos cuenta que la M se repite en este y en este. Entonces, agrupamos para sacar factor común. AM más BM. Por un lado, ese es mi grupo. Y por otro lado, voy a agrupar a N con BN. ¿Por qué? Porque veo que entre los dos se repite la N. Entonces, AN más BN. Saco el factor común, porque acá, si yo agrupo, nomás puedo ver el factor común. Si yo agrupo acá, veo que se repite la M. Ese es mi factor común. Y si yo le saco la M, me queda A más B.
Ahora, si yo a esto le quito la n, que es el común, me va a quedar también a más b, ¿sí? Y ahí estoy teniendo mi factor común polinomio, que es lo que vimos en la clase, o sea, que en el anterior ejemplo. Entonces, sacamos nuestro factor común, que es a más b, y me queda dentro del paréntesis los valores que están fuera de mi paréntesis, que es la m más la n. Bueno, esa es una forma de agrupar. Tenemos otra forma de agrupar, porque también vimos que la A se repite en ambos. Entonces voy a agrupar la A con la A. Voy a hacer AM más AN, por un lado. Y por otro lado, VM con VN, porque veo que en ambos se repite la B. Entonces, acá mi factor común va a ser la letra A. Y me va a quedar la M y me va a quedar la N, porque saco ese factor común. En el otro, el factor común va a ser la B. Y también me va a quedar la M y la N. ¿Sí? Entonces, ahora me fijo yo. Dentro del paréntesis, en ambos casos quedó lo mismo. Entonces, mi factor común polinomio va a ser M más N. ¿Y qué me va a quedar en el segundo paréntesis? Lo que están fuera de los paréntesis, que en este caso es A más B. Y ahí termina el ejercicio. Si ustedes se fijan en los dos ejemplos, son iguales, solamente que acá primero aparece A más B y acá aparece segundo, ¿sí? Entonces, el resultado es lo mismo. Acuérdense que en una multiplicación, el orden de los factores no altera el valor del producto. Entonces, acá nos muestra el ejemplo. Y acá juntó el primer término con el segundo y el tercero con el cuarto. Entonces, ustedes ya vieron que hay dos formas de resolver. Ustedes van a elegir la forma que mejor lo hayan entendido. Bueno, acá tenemos otro ejemplo. En este caso, así como les dije, podemos juntar el primero con el segundo, el tercero con el cuarto, que es lo que hizo acá. Se agrupó este con este y este con este. Colocando siempre cuando separamos los grupos, separamos por un signo positivo. Entonces, entre estos dos veo que lo que se repite es la A, pero tiene que ser con el menor exponente, por eso es A a la cuarta. Al sacar ese A a la cuarta y dividir A a la quinta dividido a la cuarta me queda A. Y al dividir 2A a la cuarta dividido A a la cuarta me queda 2, ¿sí? Ahora acá, entre estos números, saco el factor común negativo porque yo necesito que cambie este signo. Entonces acá tengo 3 por 1 que es 3 y acá tengo 3 por 2 que es 6. Entonces lo que se repite entre ellos es el número 3. Por eso se sacó ese factor común 3. Entonces lo que se hace es dividir menos 3A dividido menos 3, que es el factor común. Menos dividido menos es más. 3 con el 3 se anula y me queda la A, que es lo que tenemos acá, ¿sí? Después en el otro tengo 6 dividido menos 3. Más dividido menos es menos. 6 dividido 3 es 2, por eso es menos 2. Y una vez que sacamos ese factor común, si ustedes se fijan, lo que queda dentro del paréntesis son iguales. Entonces, ese es nuestro factor común polinomio. ¿Qué nos queda? En el otro paréntesis, lo que quedó fuera de mi paréntesis, que es a la cuarta menos 3, que es lo que tenemos acá. Entonces, acá agrupamos el primer valor con el segundo y el tercero con el cuarto, porque vimos que entre ellos hay factor común. La misma cosa también acá. Se juntó el primer término con el tercero, porque ahí vemos que hay un número que le divide a los dos al mismo tiempo. Y el segundo con el cuarto. Entonces, agrupamos siempre separando por un signo positivo. Ustedes van a visualizar cuál con cuál pueden agrupar. Por ejemplo, si yo agrupaba el primero con el segundo, se fijan también, hay común que es la letra A y la letra B. Ahora en este, agrupé este con este y veo que lo que se repite entre los dos es el 2. ¿Por qué? Porque si yo descompongo el 2 y el 4 en sus factores primos es divisible por 2. 2 por 1, 2 por 2. Entonces el 2 es lo que le divide a los dos al mismo tiempo. También la letra A. Entonces por eso es 2A. ¿Qué hacemos? Dividimos. Esto divido con este factor y ahí me queda AB. Y 4AM dividido 2A y de ahí me queda 2M. Esos cálculos necesito que ustedes lo controlen, lo vean para que ustedes lo puedan entender mejor.
En el siguiente saco el factor común menos, porque veo que el menos se repite en ambos, y el factor común que le divide al 3 y al 6 al mismo tiempo. Al descomponer es 3 por 1, 3 por 2, entonces el 3 es el que le divide a los dos. Y la letra B que también se repite. Entonces se divide cada término por nuestro factor común y nos queda esto. Comparando lo que nos queda dentro del paréntesis, tenemos nuestro factor común polinomio y lo que está fuera del paréntesis, que en este caso es 2a menos 3b dentro del otro paréntesis. Entonces, acá tenemos las situaciones que son los casos de factor común por agrupación de términos. Bueno, ahora les voy a ayudar a resolver gran parte de los ejercicios y va a quedar algunos para ustedes. Entonces vamos a empezar a trabajar con las actividades de evaluación, que es la que ustedes deben de entregar. Entonces, en el primero, si se fijan, se repite la X, se repite la Y y se repite la Z. Con su menor exponente va a ser Z nomás, porque acá tengo al cuadrado y tengo Z. Abro mi paréntesis. Si ustedes van a hacer por el paso a paso, entonces directamente ya saben lo que tienen que colocar acá. Yo voy a trabajar con cálculo auxiliar, entonces divido X y Z dividido X y Z. Simplifico y veo que al simplificar se simplifica todo, entonces me da como resultado 1. En el segundo es X y Z al cuadrado dividido X y Z. X con X se anula y con Y también. Y Z con el cuadrado y me queda Z. Entonces ahí ya terminó este ejercicio, ¿sí? En el otro les voy a ayudar yo para la parte de las factorizaciones y ustedes van a dividir. Entonces acá descomponemos en sus factores primos el 24, el 8 y el 16. Los 3 son divisibles por 8, porque 8 por 3 es 24. 8 por 1 es 8 y 8 por 2 es 16. Y ya no existe otro número que le divida, entonces mi factor común va a ser 8. Entre las letras es la letra A. ¿Pero con qué exponente? Acá tengo 2, 4 y 6, entonces va a ser con exponente 2. Va a quedar a cargo de ustedes que lo dividan y coloquen los resultados que corresponden acá dentro del paréntesis. En el siguiente, si ustedes se fijan, tengo dos términos y veo que lo que está dentro del paréntesis son A más 1, son iguales. Entonces saco factor común A más 1. ¿Qué me queda? Lo que está fuera del paréntesis, que es la M y la N. Entonces acá M más N. Acá, si ustedes se fijan, tenemos dos términos. ¿Qué es lo que se repite? Se repite la X más 1. ¿Y qué les queda? Es lo que ustedes me van a colocar acá dentro del paréntesis. Fíjense acá qué es lo que les queda, ¿sí? En el siguiente ejercicio ustedes tienen que agrupar. Van a agrupar, por ejemplo, el primero con el tercero. Entonces va a ser 2mx menos 2mi. Más siempre se separa por un signo más. El otro grupo va a ser n al cubo x más n al cubo y. El factor común en el primero es 2m. Y me queda x menos y. ¿Sí? Esto ustedes pueden hacer la división y van a ver, porque 2m con 2m va, me queda la x. 2mi con 2m me queda la y. Acá, si sacamos el factor común, me equivoqué acá en el signo, voy a corregir un ratito. Este es negativo. Tiene que entender no equivocarse al copiar. Entonces, esto es menos. Saco el factor común, si ustedes se fijan, es la n al cubo. Y queda x menos y. Y nuevamente lo que está dentro del paréntesis son iguales, entonces se va a hacer mi factor común polinomio y me va a quedar 2m más n al cubo y ahí termina este ejercicio, ¿sí? Acá tienen dos que tienen que resolver ustedes. Ahora les voy a ayudar a agrupar el siguiente. En el siguiente conviene agrupar el primero con el segundo y el tercero con el cuarto. Entonces va a ser 10mi al cuadrado menos 5x al cuadrado y por un lado siempre separado por un signo más y el otro grupo va a ser 4mi menos 2mx.
Entonces, acá el factor común va a ser 5 y la letra I. ¿Sí? Y dejo a cargo ustedes que terminen de hacer. Ya les ayudé con el factor común. En el otro, el factor común va a ser 2 y la letra M. ¿Sí? Y dejo también a cargo ustedes que coloquen y luego falta el resultado todavía, porque acá recién van a obtener el factor común polinomio. Bueno, dice después, resuelve la siguiente situación problemática. En todo rectángulo, el perímetro resulta de sumar 2 veces el largo y 2 veces el ancho. Escribe esto en notación algebraica, factoriza esta expresión y comprueba si la expresión obtenida corresponde a la fórmula del perímetro del rectángulo. Entonces, cuando nosotros calculamos el perímetro, es la suma de todos los lados. O sea que tengo 2 largos más 2 ancho, ¿sí? Ahora, esto me dice que lo quiere que factorice. Si yo factorizo, me doy cuenta que lo que se repite es el 2. Entonces, mi factor común va a ser 2. Y me queda entre paréntesis largo más ancho. Esta es la fórmula que nosotros solíamos utilizar para poder calcular el perímetro de un rectángulo. Y en la primaria hacíamos uso de esta fórmula, ¿sí? Entonces ya se pueden dar cuenta que ambas fórmulas son la misma fórmula. En el siguiente dice, Juan necesita calcular el perímetro de una caja rectangular de área representada por el polinomio x al cuadrado más 3x. Determina la expresión algebraica del largo y del ancho y la expresión algebraica del perímetro. Y por último nos da el valor del perímetro si x es igual a 2. Entonces Juan necesita calcular el perímetro de una caja rectangular de área representada por el polinomio, nos da el polinomio. Entonces el área es igual a x al cuadrado más 3x, ¿sí? La expresión algebraica del largo y del ancho, dice. Entonces, en primer lugar, tengo que descomponer esto. Para eso debo factorizar y veo que el común entre ellos es la letra x. Entonces, si el común es la letra x, me va a quedar x al cuadrado dividido x, me queda x. Y 3x dividido x, me queda 3. Entonces, este es el ancho, porque es un factor. Y este es el largo. Ya tenemos el valor del largo y del ancho, que es lo que nos pide en el punto A. Ahora, en el punto B, dice la expresión algebraica del perímetro. Acuérdense que el perímetro es 2 veces el largo más el ancho. Entonces, el perímetro va a ser 2, voy a usar corchete y paréntesis. Entonces, 2 veces el largo, que es x más 3, más el ancho, que es x, ¿sí? Entonces el perímetro va a ser igual a 2, va a ser x más 3 más x. Entonces el perímetro va a ser igual a 2, x más x me da 2x. Acuérdense que acá estamos sumando, solamente los términos semejantes puedo sumar. Entonces va a ser 2 por 2, que es 4x, y 2 por 3, que es 6. Ese es el perímetro. Y luego en el punto C nos pide calcular el valor numérico del perímetro. Nuestra fórmula quedó en 4x más 6. Cuando nos pide el valor numérico, lo que hacemos es reemplazar la x por el valor A. En este caso dice 2, ¿sí? Entonces la x voy a reemplazar por 2. Entonces va a ser 4 por 2 más 6. Acuérdense que siempre primero se resuelven las multiplicaciones. 4 por 2 es 8 más 6. Entonces perímetro es igual a 14 metros, ¿sí? Sí, es que no, o unidades, porque no nos dice su unidad, pero podemos ponerle metro, ¿sí? Entonces, de esa forma, les pide calcular, espero que lo hayan entendido. En cualquier consulta, voy a estar al pendiente de ustedes. Entonces, dejo de grabar y queda para que podamos discutir si hay alguna pregunta que quieran realizar.